Los amo con el amor de Jesús. Hoy me gustaría compartirles sobre cómo Dios provee nuestra economía. Pastora, si vivimos en obediencia a la Biblia en este mundo, fracasamos. El mundo tiene sus propias leyes y la iglesia tiene las suyas. Esta es una conversación que tuve con un hermano hace mucho tiempo. Este hermano explicó que es natural vivir de acuerdo con las leyes del mundo porque decía: también quiero salirme del mundo y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero hacer negocios en este mundo no es tan fácil como parece, y si vivo de tal manera, solo soy excluido. Hoy en día, muchos son discriminados por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por supuesto, hay muchos creyentes que luchan por vivir de acuerdo a la Biblia en este mundo. Sin embargo, muchos creyentes están en conflicto con esto y en ocasiones su fe se ve afectada. En pocas palabras, es una elección entre el mundo y la realidad después de discutir el dilema entre las riquezas o Dios. Vivir así se ha convertido en algo obvio. Ver a los cristianos comprometiéndose con el mundo que les rodea, se puede notar algo en común en ellos. Ellos creen que obtienen sus riquezas por el mundo y creen que al obtener esas riquezas no tienen nada que ver con Dios. Así que lo justifican como si no tuvieran otra opción más que ir por este camino mundano para salir de sus propias necesidades. Esta es la idea general de los cristianos que se comprometen con el mundo. No saben por completo que en realidad Dios es el que les provee económicamente. Quizás todo esto se debe a que no tienen experiencia con la provisión de Dios. Dios dijo: no se preocupen por lo que comerán, beberán o vestirán. Él ha declarado claramente que satisface todas nuestras necesidades, por lo que nos exhorta diciendo que miremos las aves del cielo y las flores. Y si Dios los alimenta, ¿no serán más valiosos sus hijos que ellas? El Padre ha prometido claramente proveer. Dios es el Padre. Tiene todo el poder para satisfacer las necesidades de sus hijos. Incluso dijo que es un regalo que nos permite disfrutar y vivir una vida suplida por Él. También está escrito en el libro de Proverbios: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero el problema es que no muchos disfrutan la provisión de Dios. ¿Por qué? Es porque no conocen el principio espiritual de la provisión de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir su provisión? Primero, debemos creer en la provisión de Dios. Sin fe no hay expectativa de su provisión. El mismo hecho de que esperemos su provisión es la prueba de que tenemos fe. Para recibir estas bendiciones debemos vivir una vida que teme a Dios. Estrictamente hablando, creer en la provisión de Dios es un aspecto de fe que solo pueden tener aquellos que temen a Dios. Jesús también reprendió a los que no creían en sus promesas de provisión, diciendo que tenían poca fe, y también dijo: ¿y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Lo claro es que Dios es el Padre que provee las necesidades de sus hijos. Si experimentamos a Dios como nuestro proveedor, nuestra fe no se derrumba frente a las riquezas. Significa que uno no renuncia a su propia fe y no se compromete con los métodos del mundo. En segundo lugar, la provisión de Dios puede comenzar cuando se elige entre las riquezas de este mundo y Dios. Dios dijo claramente que es imposible servir tanto a las riquezas como a Dios. Si uno elige el mundo, no puede decir que está viviendo una verdadera vida cristiana. Muchas veces, cualquiera que diga que vive como cristiano, en realidad puede estar viviendo contaminado de este mundo, y tal vez no entienda o comprenda cómo es una vida cristiana. Pero se puede deducir que la provisión de Dios también es limitada para aquellos que viven comprometidos con el mundo. Es decir, la provisión de Dios comienza a abrirse solo cuando nos ponemos completamente del lado de Dios. Sin embargo, el problema es que muchos creyentes solo lo aceptan por conocimiento, pero no tienen la experiencia con Dios. Por eso, muchas veces se nota que llevan una doble vida, como si un pie lo tuvieran en el mundo y el otro en la iglesia. Es como tomar la mano de Dios y la mano del Dios de la avaricia. Recuerden que si soltamos la mano del Dios de la avaricia y comenzamos a aferrarnos a la mano de Dios, entonces la provisión de Dios puede comenzar. Por supuesto, no es fácil soltar la mano del Dios de la avaricia.
Por eso es necesario una decisión como decir, ya no serviré a Dios y al dinero al mismo tiempo. Elegiré a Dios en cualquier momento. Y Dios, quien llena nuestras necesidades, al escuchar esta confesión, comienza su obra y a partir de ese momento suple la necesidad de sus hijos. Desde el momento en que soltamos la mano del Dios de la avaricia, Dios la sujeta con más fuerza, y nunca le tendremos miedo al mundo si comenzamos a experimentar la provisión de Dios. Mientras estamos en sus manos, incluso si el mundo viene contra nosotros, no seremos sacudidos. Les repito, si aceptamos por fe que Dios es el proveedor, entonces comenzará la provisión del Padre y ya no habrá nada que temer. Más bien, hasta se puede llegar a convertir en un administrador de las riquezas de Dios, con una fe que el mundo no puede soportar. En tercer lugar, debe haber un clamor para los principios de la provisión de Dios. Dios ha ordenado, pide, busca y toca la puerta. Cuando clamamos, pedimos, buscamos y tocamos, se abre la puerta de la provisión de Dios. Cuando los israelitas clamaron y le pidieron a Dios, Él les proporcionó maná y codornices, hasta hizo brotar agua de la roca. Esto es que cuando clamaron, la provisión de Dios comenzó. Cuando pedimos con total confianza diciendo, Dios, por favor llena mis necesidades, por favor suminístrame, la puerta de provisión del cielo comienza a abrirse porque Dios responde esas oraciones. Estimados, Dios conoce las necesidades de sus hijos, escucha sus oraciones y las responde. Él es un padre que tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de sus hijos. Si llega a tener experiencia de la provisión de Dios, podrá confiar más en Él cuando surjan problemas y recordará a Dios antes de buscar ayuda del mundo. Más que nada, anhelará su provisión. Si experimenta la provisión de Dios 2, 3, 4, 5 o más veces, ya no estará preocupado si no tiene riquezas en sus manos, porque sabrá que Dios proveerá. Incluso si no tiene dinero, será libre. Al estar libre de la influencia del Dios de la avaricia, no estará atado por las riquezas de este mundo, sino estará completamente libre. Oramos para que Dios nos use a todos como administradores del cielo y de sus riquezas en este mundo, en lugar de ser arrastrados por las avaricias.